Hola, muy buenos días. Tengo el gusto de que me acompañen a través de esta plataforma digital dos especialistas, Nayeli Hidalgo Plasencia. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa. Hola Luz, Igualmente me acompaña Manuel ¿cómo Ortiz. estás? Muy bien, muchísimas gracias Manuel, bienvenido. Muchas gracias por ¿Qué tomar tal, esta Luis? entrevista. Ambos son fundadores de Lab Libre Digital, que bueno, los hemos invitado con anterioridad para hablar prevención en las redes sociales. Nayeli seguramente se acuerda. Todo lo que tiene que ver con esta cultura digital. Y qué mejor situación como esta pandemia para todos adentrarnos, o la mayoría de nosotros adentrarnos aún más a las plataformas digitales. Ustedes en lo personal, chicos, ¿cómo han vivido esta situación del confinamiento, de estar guardados? ¿Cómo lo han vivido? Mane, ¿me Tú. quieres platicar? Pues en general ha sido una saturación muy fuerte de información y paradójicamente cada vez estamos más dependientes a las tecnologías. Entonces, como lo experimentábamos ahorita, pues sí hay mucha saturación del uso, de la conexión. Creo que en la mayor parte de los casos, si es que las personas fueron afortunadas, pues pudieron hacer trabajo desde casa o home office, pero eso ya ha producido ahorita pues un pequeño desgaste, así al menos lo experimentamos nosotros, tanto a nivel de cómo te conectas, el tiempo, cómo lo organizas y en general pues digamos que las posibilidades que nos dan estos dispositivos. Entonces sí, sobre todo ha sido un proceso largo de paulatino, digamos que agotamiento, sobre todo agotamiento, y evidentemente también es muy preocupante toda la parte de la infodemia, porque en la medida en que va pues, creciendo la curva de la pandemia, creció también muchísimo esta otra curva de información falsa y bueno, que tenía estos propósitos maliciosos. Sí, creo que digitalmente hubo algún, como una curva en cuanto a la infoxicación de información, como ya lo mencionaba Mane. Eh, eh, Hay muchísima saturación de información y en alguna ocasión decidimos hablar incluso a través del app libre de las patologías que podíamos, o que la gente, o incluso uno personalmente puede desarrollar en el tema de la ansiedad, de estar, o sea, de tener que quedarte en casa y tener cierto privilegio también de poder, eh, pues, estar como estar tan conectado y tener que estar al pendiente de generar incluso un tecnoestrés, que es un término que se utiliza por tener que estar pendiente de pues lo que está sucediendo alrededor del mundo y pues este contacto a través de las plataformas digitales y de pues obviamente empezar a cambiar hábitos en cuanto a los consumos que no nada más tienen que ver con esta parte de la información, sino además que tenemos que aprender o reaprender a hábitos nuevos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida diaria. Hubo familias que se tuvieron que separar, entonces notablemente pues tuvieron que empezar algunos a aprender a utilizar algunas plataformas como Zoom o como o WhatsApp, ¿no? Que a través de las videollamadas, que no era como a lo mejor un recurso tan utilizado, y esto pues dio también oportunidad a las empresas digitales, pues empezar a ofertar nuevos servicios y de crecer o cambiar ciertas cosas en cuanto a su funcionamiento o los servicios que ofrecen, para que justo las personas o la sociedad en general pudiéramos empezar a adaptarnos a esta nueva realidad. Así es, una realidad que se ha hecho pues intangible en el sentido de que estamos todos a distancia, se tuvo que adaptar, lo menciona bien, la esfera laboral y también la esfera educativa, que es algo que como que nos ha llamado mucho la atención estar abordando, de llevar contenidos dentro del aula a a una esfera meramente digital, que incluso estuve leyendo artículos que conlleva un desgaste mental, ¿no? Dicen que es muy cansado estar pendientes como de la computadora, no sé, 2 horas de clase es como, es ilógico para empezar, ¿no? O hasta más tiempo. Entonces, aparte de una cuestión como de pandemia psicológica que se pueda derivar, ya lo iremos viendo también con la gente expertise en psicología, por ejemplo, también estamos viendo de que hay limitantes en la accesibilidad, ¿no? Sobre todo muchos estudiantes,
también ahí deja como un área de oportunidad o de reto en la parte educativa del acceso para todos los alumnos de poder tener acceso a una computadora y ni que hablar al internet. Sí, Mane, por ejemplo, que es un especialista en educación en e-learning, que le llamamos educación en línea, pues justo tuvimos varios debates en cuanto a las brechas digitales que en su momento pues no se contemplaron a la hora de tomar estas decisiones políticas y obviamente, evidentemente necesarias frente al confinamiento y todo lo que sucedía, incluso una falta de empatía también y la obligación, digamos, por parte también de la sociedad de tener que aprender a utilizar estas plataformas, a veces con un rechazo y a veces, digamos, con una motivación. Entonces ahí vemos varios pues, puntos de debate, puntos interesantes como los llamas. No sé, Man, tú que eres experto, no sé, él lo vivió, ¿no? Entonces... Claro, sobre todo yo lo que identifico y identificamos en general es que en muchas ocasiones nos lanzamos a realizar lo que es la educación a distancia o educación virtual, pero no estamos capacitados para ello. Y eso sobre todo se vive en todas las universidades, todos los profesores. De hecho, hay profesores que por la famosa brecha generacional, con esta teoría de los migrantes digitales o nativos digitales de Prensky, que también es seriamente cuestionada, no pudieron como tal adaptarse a esta modalidad o en algunos casos no lo quisieron hacer. También en el caso de los estudiantes, que técnicamente uno pensaría que vienen con el chip, ¿no? De estudiar de esta manera, tampoco es tan fácil. Y eso creo que tiene que ver con el hecho de que nos falta entender y capacitarnos más en las posibilidades y en las características de la educación a distancia. ¿Por qué, Luz? Porque la mayor parte de los maestros hicieron reuniones en Zoom, como lo harías en tu clase, del horario de 8 a 9, explicando los temas y como si fuera a trasladar la educación presencial a, como tal, a lo digital. Y hay toda una serie de herramientas que se pueden utilizar, que no necesariamente implica estar conectados al mismo tiempo. Y muchísimas estrategias también didácticas que evidentemente aprovechan mucho toda la potencialidad de la educación asincrónica y a distancia. Entonces, sobre todo tiene que ver con digamos que una falta de capacitación y el concepto tal vez erróneo, un malo entendido de lo que implica la educación a distancia. ¿Por qué? Porque después de esta experiencia, y uno lo puede ver con muchos estudiantes, a muy pocos les quedan ganas de volver a esta modalidad, precisamente por el estrés que planteas y por este desgaste muy importante a lo que estábamos acostumbrados y la necesidad de una independencia y una autonomía que deben de tener estos estudiantes, pero que por las condiciones y las situaciones, pues no se dio. Entonces, creo que sí es una coyuntura muy interesante, tanto para los especialistas como en general para todos, porque eso es algo que viene evolutivo dentro del desarrollo de la educación, cada vez más pues independiente, con el uso de las tecnologías y evidentemente más asincrónica y a distancia. Así es. Y no sabemos cómo nos vaya a tratar esta situación. Creemos que todavía va para largo y pues adaptar todo, ¿no? Incluso la cuestión laboral, que es ahorita donde ya nos vamos a adentrar. Se cambia totalmente la cuestión física, la cuestión de estar conviviendo compañeros, vamos, la cuestión de producción incluso se tuvo que detener. Pero las personas que tuvieron la oportunidad de llevarse su trabajo a casa, estuvimos en contacto con plataformas nuevas como es la que luego estamos empleando, como Zoom, ¿no? Que yo creo que fue de las que más se empleó. Yo quisiera conocer un poquito más de esta plataforma. ¿Realmente Zoom nació, digamos, se originó con esta pandemia o ya existía? No, ya existía. Es del 2014, es una plataforma china y, digamos, nace en el 2014 y más bien encuentra, digamos, como escenario totalmente atractivo para la gente, pues a partir, obviamente, del COVID, de la situación del coronavirus, y, bueno, la gente encuentra como
como esta plataforma muy accesible y empieza a ser una gran competencia para otras plataformas como Google o Facebook o, o bueno, algunas más. Manex Y en tiene datos general, interesantes. claro, Ajá. y en general Zoom también presenta muchas ventajas, lo platicábamos previo, nos deja grabar la sesión. Creo que la única desventaja es el tiempo, el sentido del tiempo límite que existe en, digamos, en la versión gratuita. Pero Zoom tiene muchas ventajas sobre otras y bueno, hay infinidad de estas opciones, como lo es Meet, como es Hangout, como BlueJeans, e incluso algunas más que tienen más preocupaciones por los datos, porque salió esta nota en proceso de cómo 500,000 de cuentas de usuarios de Zoom estaban siendo ofertadas en la Deep Web para realizar hackeo a través del método de phishing y del farming. Mira, un dato muy interesante de El Universalus, que hacia marzo Zoom había crecido un 136% en su valor. Hablábamos de un 44.300 millones, estaba evaluada en dólares, y para mayo, el 15 de mayo, había incrementado a 48.800 millones. En este momento salieron muchas notas en donde se mencionaba cómo Zoom ya tenía un valor similar al de las 7 aerolíneas más grandes del mundo, en donde se encuentran American Airlines, Air France, Delta Airlines y United Airlines. Entonces sí, efectivamente Zoom ya superó otras plataformas como Uber, ya ha superado también en crecimiento en usuarios a prácticamente a todos los servicios de videollamada. Y bueno, obviamente en la medida en que se produce un crecimiento exponencial, surgen también los problemas de privacidad, que se dieron sobre todo a partir de este manejo inadecuado de los datos de los usuarios en esta nota que comentábamos ahorita. Sí, Zoom ha tenido problemas en cuanto a los datos, pero justo hablábamos también de que evidentemente hay un crecimiento, pues a veces se dice podría ser hasta un complot ahí empresarial, podría ser, pero pues la sugerencia que se les ha dado y que ha tratado Zoom es como de cuidar las actualizaciones para cuidar los datos. Como ya te habíamos hablado, empezó a darse este fenómeno de los Zoom boomers, que son personas que entran a las reuniones, consigan las contraseñas, incluso se crean a través de Twitter o de WhatsApp grupos que comparten las contraseñas y los links de las reuniones para hackear, ¿no? Algunas clases, por ejemplo, de los universitarios o de prepa, a veces ellos mismos sabotean las clases para detenerlas. Envían sobre todo imágenes, pueden ser memes o también con contenido erótico o pornográfico. Ya como te comentábamos en algún momento, hace no mucho, la Cámara de Diputados estaba en una reunión virtual y los hackearon los Zoom boomers. Entonces son algunos de los problemas en cuanto a la seguridad que ha tenido Zoom, pero bueno, están atentos y creo que es una de las plataformas además que se han descargado durante este 2020. Y que se convirtió en esto de acuerdo a varios estudios de marketing. Ok, y que se convirtió en una mina de oro, ¿no? Para los dueños de esta plataforma. Entonces, ahora que hay otras plataformas, ustedes me comentaban, ustedes son más, bueno, conocen más sobre el tema, también de conferencias. ¿Hay algún como ranking de plataformas que se usaron más para hacer videollamadas, para cuestiones de trabajo? No sé, Zoom fue de las primeras que se usaron o tiene el primer lugar en este rating, no sé si me explico. Sí, efectivamente, la primera es Zoom, la primera, digamos que por mucho se llevó a todas, y más bien, más que hablar de una gráfica curva, hablaríamos de Zoom como un fenómeno y toda una diversidad de otras plataformas que ya se ven utilizando, sobre todo Meet, que es el servicio de Google, también Hangout, Skype, que también es otro servicio que también tiene usos corporativos, Webex, que en este caso tiene la prueba gratuita, pero también requiere licencias, igual como muchos, y otras que prácticamente tienen más preocupación por los datos, pero no registraron un crecimiento ni comparable al que presentaron estas o al que presentó Zoom. Lo que han hecho es actualizar
o tratar de ofrecer como diferentes opciones en sus versiones gratuitas y de pago. Algunas lo que hicieron fue como, por ejemplo, Google lo que hizo fue permitir que el número de usuarios o de asistentes a las conferencias fueran de hasta 150. Algunas lo que hicieron fue como también, bueno, más bien la mayoría trataron como de ampliar el número de usuarios dentro de sus conferencias debido a las reuniones virtuales, a veces digamos, por tener que integrar a más equipo de trabajo para que estén enterados, o incluso en otras áreas como el arte o la cultura que a veces necesitaban algunas conferencias, algunos artistas, pues igual, ¿no? Pero estas plataformas lo que hicieron o trataron de hacer fue actualizar para que, incluso WhatsApp, ¿no? Permite ahora hasta 8 personas en su versión más nueva, permite conectarse hasta 8 o 10 personas dentro de las videollamadas. Entonces, la mayoría lo que hizo fue esto, como tratar de que los usuarios se integraran más personas a las opciones de conferencias. Se tuvieron que adaptar las demás aplicaciones, pues digamos, para poder dar esta competencia, ¿no? Yo creo que Zoom llegó a comerse a muchos mercados, a muchas plataformas, y ahí, como bien comentas, Nayeli, se tuvieron que adaptar para sobrevivir de cierta manera. También creo que por ahí, digo, como un comentario extra, creo que hay una aplicación que se llama House Party o algo así, donde, sobre todo, como dije, a los jóvenes, ¿no? Donde podrían hacer sus fiestas virtuales. Fiestas. Así es. Y en esta parte, vamos como del ocio o del entretenimiento, también mucha gente en redes sociales se quejaba de que estaban aburridos de esta pandemia, de estar guardados en casa. A todos nos cambió la rutina, el poder salir, digamos, esta libertad que conocíamos, pues nos cambió, realmente a todos nos cambió bastante, pero hubo mucha gente que usó plataformas consideradas como de entretenimiento y de ocio. Vamos a la plataforma de TikTok, normalmente dirigida como a preadolescentes, adolescentes, pero incluso uno podía encontrar videos de personas adultas usando TikTok. ¿Qué me pueden platicar de este fenómeno de los tiktokeros? Claro que sí. TikTok también es una aplicación de origen chino y en el caso de TikTok sí es un poco más reciente. TikTok inicialmente tenía otro nombre, creo que se llamaba Shanggu, algo así, y posteriormente pues encuentra un mejor mercado, prácticamente abriéndose como a la cultura occidental. Un elemento muy interesante que tiene TikTok en este sentido, Luz, es que TikTok hace conexión y de alguna manera comparte datos con varias compañías de música, sobre todo por los derechos de las melodías o de las músicas que se pueden insertar en estos videos. Entonces tenemos por ahí ciertas figuras que no son propiamente generación Z o después de los millennials, como por ejemplo Erika Buenfil, que es la llamada reina del TikTok, que en este sentido han tenido un importante impacto, precisamente porque TikTok sobre todo se basa en que el individuo tenga simpatía y creatividad para la creación de estos videos. Aquí Nash nos tiene un poco más de datos ya duros respecto a cómo se utiliza TikTok en México. Sí, mira, según, de acuerdo con estas plataformas de marketing que pues hacen estos análisis constantes, se dice que en México el 20% de los usuarios tienen menos de 19 años. El 32% de los usuarios tienen entre 20 y 24 años. El 27% son los usuarios entre 30 y 40 años. Y el 55% el 55% de los usuarios son mujeres y el 45% son hombres. Pues lo que vemos como de acuerdo a los porcentajes, pues vemos que entre los 20 y 24 años, pues es donde se concentra más el número de usuarios, y como ya lo mencionaba Mane, pues sí tiene mucha referencia en cuanto a esta alianza estratégica con la industria, con las industrias
entretenimiento o musicales, e incluso también de cine, porque hay fragmentos de películas que puedes utilizar para poder ahí hacer tus videos TikToks con diálogos de películas. Entonces vemos que en cuanto al tema del entretenimiento, pues es evidente un alza y digamos, de descargas en cuanto a TikTok. También es una de las plataformas que más se descargaron. Entre ellas está, bueno, Facebook, Facebook, Instagram, que no deja de estar ahí presente, TikTok, Zoom, y bueno, creo que son como entre las 4 principales digamos, plataformas de entretenimiento o de social media más descargadas a nivel global. Entonces, bueno, vemos que la gente buscó en esta contingencia, pues, el entretenimiento completo, ¿no? Yo hubiera pensado que el uso de TikTok en México, no será porque como que uno cree que el origen, o más bien el uso que se le va a dar, era entre más jóvenes. Digo, 24 son jóvenes, pero son como adultos jóvenes. Ya no son como tal adolescentes o preadolescentes. Entonces, eso me parece bastante interesante. ¿Ustedes notaron o se puede notar alguna migración? No sé, hubo más consumo de Facebook, pero a lo mejor gente que consumía Facebook se trasladó a otra plataforma digital, o realmente no hubo un cambio porque cada plataforma te ofrece cosas diferentes, ¿no? En general, siempre hay estas migraciones, y esto tiene que ver también, Luz, con la vigencia de la plataforma. Por ejemplo, mucho se habla como Facebook, que prácticamente fue la reina de las redes sociales durante los últimos 5, 10 años, tuvo su escándalo de Cambridge Analytica hacia 2017, tuvo una baja también de las acciones, pero en el marco de la cuarentena, hay por ahí un artículo de Forbes que plantea que en el año o en el transcurso del 2020 volvió a tener un repunte de 11% y para el 16 de marzo también de 16%, es decir, crecieron sus acciones. Y bueno, también empezó a invertirle. Obviamente, como lo sabemos, Facebook ya es dueño de WhatsApp, ya es dueño de Instagram y de todos estos servicios, y empezó a introducir el envío de dinero a través de WhatsApp o la presentación de su criptomoneda, que es Libra, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de Facebook, que inicialmente fue el boom durante mucho tiempo, tuvo una baja, pero ahorita vuelve a tener una subida. Nos habla sobre todo de cómo a veces tiene que ver con la vigencia o la moda, o digamos que digamos, el momento en el cual esa aplicación es más utilizada. Pero evidentemente a veces uno piensa que son los más jóvenes los que migran más hasta estas plataformas, y no tanto así. Los jóvenes tienen ciertas plataformas de uso fijo, como lo es, por ejemplo, Snapchat, no usan Facebook, algunos, ¿no? Y más bien son estos millennials, sobre todo, ¿no? Que tratan de buscar estas otras opciones un poco para mantenerse actualizados. Y evidentemente también tiene que ver toda la fuerza de marketing, que estudia las herramientas y que evidentemente son en su mayoría ya jóvenes adultos que se encuentran también en esta parte de la mercadotecnia. Sí, mira, te voy a dar unos datos de la consultora Global Web Index, que es una de las que ha hecho desde hace muchos años este tipo de estudios o análisis que tienen que ver en relación a las plataformas digitales de social media. Y bueno, ellos lo que encontraron o detectaron durante este periodo de contingencia, pues es que señalan que la generación Z, que son los más jóvenes, entre los 16 y 23 años, lo que más han consumido o donde han más tiempo estado es en YouTube y TikTok, que son pues las plataformas como de cajón de los más jóvenes, y además obviamente pues el consumo de juegos online o los videojuegos, que no dejan de estar, y sobre todo también la televisión on demand, que es como buscar pues contenidos de video bajo demanda, como películas o series a través de Netflix, esas plataformas como Amazon o HBO, etcétera, las que existen. Mientras que los millennials, que son la generación que se considera entre los 24 a 37 años, ellos son grandes consumidores de música, o sea, están mucho tiempo en Spotify,
o en YouTube también, y también pasan mucho tiempo en Instagram. Mientras que, por ejemplo, también encontraron un detalle sobre los millennials, que es muy interesante en cuanto a los consumos, sus búsquedas a través de contenidos, pues tienen que ver con ya cosas que tienen que ver con la calidad de vida, con buena alimentación, con, digamos, recetas de cocina, el acondicionamiento físico, es decir, los intereses ya pues varían. Mientras que la generación X, que son las personas entre los 38 y 56 años, aumentaron su consumo en la televisión tradicional, o sea, pareciera que ellos, pues, el hecho de quedarse en casa los obligó a prender la televisión y tener que, o bueno, más bien, ver contenidos más de televisión tradicional, y la televisión on demand, ¿no? Que es Netflix. Streaming. Como streaming, exacto. Y por último, el dato de los baby boomers, pues lo que ellos encontraron es que los adultos mayores, que son pues ya personas de 57, 60 años en adelante, pues no hay muchos datos en cuanto a sus consumos dentro de estas plataformas. La mayoría de los datos que se tienen sobre esta generación, pues es que consumen mucho video, a veces llegan a través de WhatsApp o lo que les comparten a través, sobre todo de WhatsApp, que es lo que ven, o YouTube también. Y estos baby boomers tuvieron también que trasladarse a plataformas, sobre todo de WhatsApp, de hacer videollamadas, ¿no? Si antes solamente mandaban mensajes de texto o mensajes de voz, ahora tuvieron que estar en contacto con sus nietos o con sus hijos a través de las videollamadas. Sí, verdad es que como no te escuchamos un delay. Sí, pues tuvieron que aprender muchas veces, ese es como hablamos de los retos que hay frente al uso de las nuevas tecnologías, y lo que te decía, ¿no? Encontrar como esta empatía para saber que hay personas que no conocen estas redes, que no están familiarizados con estas, incluso con los mismos equipos de celular, que a veces no saben dónde picar o por miedo, pues deciden, como prefieren no hacerlo. Sin embargo, la situación nos obligó a tener que aprender y acercarse para, pues, como algunos maestros, ya lo mencionaba nuestro compañero, tuvieron que, digamos, con muchas ganas, empezar a tener que preparar clases para aprender qué MOOCs podían utilizar, o gente que decidió o decide seguir como aprendiendo a través de las opciones de cursos en línea, o tener que aprender tan solo como incluso cosas tan que parecieran sencillas, usar, ¿no?, las videollamadas a través de WhatsApp o de Facebook. Claro, Luz, finalmente algo que nosotros identificamos es que las relaciones sociales de la realidad son muchas veces lo que invitan u obligan a estos individuos a emigrar de plataformas. Ya lo vemos sobre todo en el caso de abuelitos, adultos mayores que tuvieron que aprender a utilizarlas, pero antes cuando mencionábamos cómo las generaciones más jóvenes van de una plataforma a otra, tomemos el caso de los influencers. Hay influencers que surgen en Twitter, después se trasladan a YouTube, después se trasladan a Instagram o al revés. Y eso también va produciendo que, dependiendo de lo que yo voy siguiendo y cuál es mi círculo de interés, me voy a ir metiendo a las diferentes alternativas de plataformas que existen. Ok. Quisiera, bueno, no sé si se pueda ahondar en esta parte o si tengan datos como tal. Ahorita se me vino a la mente la cuestión de las relaciones como de pareja. Digo, sé que es difícil, ¿no? Pero también hubo una limitación en las cuestiones de pareja. ¿Ustedes tendrán algún dato sobre, no sé, se incrementó el sexting? O no sé, me imagino cuestiones así. Porque vamos, pues la distancia era la distancia, ¿no? Claro que sí, Luz. Pues este fenómeno nosotros tenemos mucho interés en él. De hecho, hemos trabajado en capacitaciones con escuelas de educación básica, con jóvenes de secundaria, de preparatoria, y también hemos elaborado contenidos tanto visuales como audiovisuales de este tema. Y bueno, el sexting es un fenómeno que llegó para quedarse. Y en el caso de la pandemia
se ha venido intensificando más, precisamente por lo que mencionas, parejas que están lejanas, individuos que también no tienen una manera pues de desarrollar esta parte física y que, bueno, recurren a aplicaciones de ligue, a sexting, etcétera, ¿no? Aquí lo que interesa muchísimo es cómo cada vez se ha dado una confianza mayor para los usuarios para poder de alguna manera ejercer este derecho digital, según ya como se considera actualmente, sobre todo con las leyes Olimpia, que ya garantizan que evidentemente, sobre todo a partir de la violencia de género, las mujeres puedan en algún momento decidir hacer sexting sin digamos que, estigma que implicaría el hacerlo. Y bueno, hace poquito ha habido muchas notas de que ya hay procesados, ya están cumpliéndose, pues sí, condenas, ¿no? De venta de packs o de, evidentemente, lo que es conocido como pornovenganza o sexting de chantaje, porque el concepto pornovenganza no está bien, muy bien empleado. Pero bueno, aquí nosotros identificamos en Latinoamérica algunas de las principales aplicaciones de ligue, porque una cosa es el sexting sobre todo se puede hacer a nivel íntimo de pareja y bueno, sobre todo y desafortunadamente se realiza en mensajería no tan segura como lo es WhatsApp, como lo es Messenger. Nosotros en los clips que hemos compartido sugerimos hay una serie de servicios y de aspectos que hay que considerar. El Frente Nacional de Sororidad también ha manejado muchísimo este tema, pero en términos de conocer a alguien o de alguien que no tiene pareja y de que probablemente pues tenía esta inquietud de necesidad afectiva a través de la pandemia, pues Tinder sigue estando en primer lugar y Tinder añadió la función de videollamada que prácticamente estaba en auge en todos los servicios de videollamada que ya mencionamos. Todas las aplicaciones en general, porque eso es algo interesante que hay que mencionar, de ligue, como lo es Tinder, en primer lugar, también tenemos a Happen, también a Badoo. Esto es sobre todo en Latinoamérica, y el nuevo lanzamiento de Facebook Parejas, que no tiene tanto tiempo, digamos es más reciente, pero también ya tiene un protagonismo importante. Grindr también es otra de las aplicaciones muy utilizadas, sobre todo en la comunidad LGTBI, y todas estas plataformas lanzaron advertencias de cuidados de la salud y sobre el hecho de que no era recomendable conocer a alguien en persona. Entonces Tinder en este caso permitió añadir esta otra función que compensaba la falta de conocimiento cara a cara. Esto también lo hizo Bumble, que es otra aplicación igual de ligue, que en ese sentido también añadió la videollamada. Y bueno, también Tinder tiene ya desde hace tiempo este candado de verificación, también a través de videollamado, para reconocer que la persona es quien dice ser. Entonces sí, finalmente han seguido ahí todas estas prácticas. Facebook acaba de lanzar otra aplicación que se llama Tunt, como sintonizado, que es una aplicación de mensajería diferente a Messenger porque va enfocada en contacto significativo entre una pareja, por ejemplo, donde se pueden compartir stickers, canciones, widgets, multimedia, y muy interesante, Luz, está conectada a Spotify, algo que nos recuerda mucho a TikTok. Entonces sí, ahí ha habido mucha presencia. O sea, me imagino que hay como para dedicar canciones, cuestiones así. Sí, ya está más dedicado como para si tienes una pareja o un novio y no lo pudiste ver, pues recomienda como utilizar esta aplicación para que, digamos, sea como un canal especial para ellos donde pueden compartirse canciones o stickers especiales, etcétera, etcétera, ya digamos como de una manera más íntima. Las plataformas como Tinder, Grindr o Happen o Badoo, Bumble, ajá, Facebook, sí, son las que se recomiendan en caso de que, pues, necesites hacer match o buscas conocer a alguien o platicar con alguien, etcétera, etcétera. Fueron de las plataformas que los especialistas más recomendaban utilizar durante esta contingencia. Y bueno, vemos que sí, el sexting es como una de las, pues fue como la opción
que tuvieron las parejas a distancia incluso para poder sobrellevar como esta situación, y se habla, ¿no?, de que pues como compartir esta práctica, sin embargo, pues obviamente siempre con las debidas medidas de seguridad que se tienen. Por ejemplo, en WhatsApp lo que pasa es que a veces sí puedes tener como una conversación cifrada en la que supuestamente la plataforma cuida como esa seguridad. Sin embargo, cuando nosotros guardamos nuestra información y se actualiza, no sé si han visto que a las 2 de la mañana siempre se actualiza o se guarda nuestra información, pues a veces nosotros sin saber le damos guardar en Google, en alguna cuenta pues comercial, o y como en la estamos nube, expuestos a que esos datos exactamente se suben a la nube, y en ese momento pues ya digamos que son más fácil de que esa información sea hackeada. Entonces, otro punto interesante, Luz, es no solamente ha habido mucho sexting, también ha habido sexcasting, que sea solamente la reproducción de fotografía o video, sino la transmisión, ya sea de actividades de carácter erótica o sexual. Entonces, Zoom empezó a incorporar candados, precisamente porque se dieron cuenta que cada vez había más reuniones, precisamente como un tipo, una fiesta, ¿no? Pero de esta índole. Y obviamente poniendo estos candados, porque en la política de Zoom esa no era, digamos, que la finalidad del servicio. Pero también vemos como, por ejemplo, en algunos ámbitos y variantes del comercio sexual, esa también fue otra alternativa que también muchos personas que se dedican a esto utilizaron también a través del sexcasting, que no está tan regulada, porque hasta ahorita no hay alguna plataforma que se especialice en eso, y que como en el caso de Zoom, lo que implicaría que hay una relación comercial de por medio, que también pasó en el caso de PayPal, etcétera, y ellos no se responsabilizan desde ese sentido. Entonces también fue otro fenómeno que tiene que ver con necesidades socioafectivas. Listo. Pues seguimos haciendo el abordaje de este tema de los cambios en los consumos que se han hecho de una cuestión física a una plataforma pues más digital e intangible. Y me gustaría que ahora pudiéramos indagar con ayuda, por supuesto, de Nayeli Hidalgo Plasencia y de Manuel Ortiz, ambos del Lab Libre Digital, Cultura Digital, la parte del consumo. Honestamente, yo tenía una hipótesis. Como nos resguardamos, muchos iban a dejar de consumir en físico. También la cuestión del trabajo, pues es un tanto incierta, y lo era. Ahorita ya se reactivó un poco más todo. Pero vamos, yo pensaría que algunas personas iban a dejar de consumir allá afuera y por ende iban a cuidar su dinero, ¿no? Esa era mi hipótesis. Pero también me percaté, con base en algunas notas que encontré, que se incrementó el consumo en tiendas a través de plataformas digitales. O sea, la gente no dejó de comprar cosas, ¿no? Productos diversos, pese a esta situación, pese a lo mejor una incertidumbre en el ingreso de cada familia. ¿Ustedes qué información me pudieran compartir sobre el tipo de consumo que ahora se hizo a través de plataformas digitales? Sí, Luz, claro, pues mira, ya sobre el tema del e-commerce, o sea, se venía hablando desde hace tiempo que en México era como uno de los países que más expectativas tenía en cuanto a, digamos, las ventas en línea y compras en línea. Se registró que a partir, digo, hay diferentes estadísticas, pero se tiene registro de que ha incrementado, se prosperaba que creciera justo para este 2020 un 60% en cuanto a esta actividad, y evidentemente sí hubo un, como tú lo mencionas, sí hubo un aumento en cuanto a las compras en línea. Hay diversos como datos que se han tenido registrados en cuanto a la actividad que han tenido pues en ciertos sectores, en cuanto a los productos que más se han consumido.
digamos que ha sido como todo un proceso. Desde que empezó la pandemia, hay incluso un estudio de Mercado Libre que hizo cómo registró cuáles fueron los productos que al inicio de la pandemia se consumieron más. Evidentemente, pues todo en torno a la salud, y lo que más se buscó comprar pues fueron este estudio de Mercado Libre, que tú, bueno, vas a saber como eBay, son estas plataformas de marketing, de ventas en línea, pues Mercado Libre es una de las que más, digamos, en las que más compra la gente en México, y igual que Amazon o eBay, y ellos en este estudio señalan que al inicio de la pandemia, pues lo que más se buscó en cuanto a productos pues fueron los cubrebocas, las toallas desinfectantes y la gel antibacterial, que fueron como de los productos que más se buscaban. Después esto cambia, digamos que antes del estado de emergencia, lo que ellos señalan, bueno, lo voy a leer para que no erremos en algún dato, lo que ellos señalaron fue que antes de la suspensión de clases, pues lo que te digo que más se buscaba en cuanto a productos, desinfectantes, limpiadores multiusos, detergentes, papel higiénico, vasos desechables, bolsas para congelar comida y alimento para perros, gatos, cubrebocas, gel antibacterial, y bueno, esos fueron como los productos más buscados. Como vemos al inicio de la pandemia, pues había mucha expectativa, no sabíamos cómo iba a evolucionar la situación, entonces, bueno, la gente empezó a buscar estos productos. Al final de marzo, que ya habíamos, digamos, como entrado ya en una contingencia, ya la gente se estaba quedando en casa, pues estos consumos variaron y cambiaron a tener, pues, otros intereses. La gente empezó a buscar ya cosas que tenían que ver con productos más, digamos, para actividades físicas y de entretenimiento. Por ejemplo, en cuanto al tema de la salud, pues cuerdas para saltar, bandas elásticas, trampolines aeróbicos, que fue lo que más se compró. Después también otros productos que también tuvieron mucha alza en cuanto a su consumo o compras en línea, pues fueron los juegos de mesa y los videojuegos, así como los rompecabezas también. Todo a través de esta plataforma que ya te había mencionado. Hubo aumentos de del 105 a 40%, ¿no? De aumento. También otro dato que es interesante, pues fueron las máquinas rasuradoras de cabeza, la barba y nariz. Por esto de que pues había que hacer home office y no había necesidad de tener que salir a la barbería. Entonces, bueno, es un dato como interesante. Por su parte, Forbes también reportó que igual en otra página de ventas como Linio, ellos lo que registraron pues fueron en el mes de abril muchas compras de alimentos y bebidas, muebles y electrodomésticos, ¿no? Así, bueno, y además los productos de entretenimiento pues nunca dejaron de estar como bajo demanda. En cuanto a los alimentos, pues algunos subieron de precio, obviamente por el tipo de cambio, y en cuanto a los productos a los equipos de casa o los muebles, pues equipos de oficina, de cómputo y monitores también para computadora fueron de las cosas que más se registraron en cuanto a compras, obviamente por lo que mencionábamos, por la dinámica de las empresas de que mandaron a mucha gente a trabajar, entonces pues había que adaptar espacios para hacer trabajo desde casa y pues empezaron a tener que adaptar como sus espacios para tener pues, no sé, libreros o espacios para acomodar la computadora, mesas, sillas, este tipo de productos. Y bueno, también algo importante es que, como ya lo sabemos, la seguridad de ordenar algo que va a llegar por correo a tu casa, pues nos quita de la necesidad de asistir a los centros comerciales. En el caso de Querétaro, de algunas ciudades,
también hubo un boom, y bueno, esto lo vemos sobre todo a nivel regional, porque durante algunas semanas o algunos días, incluso digamos que no estaba autorizada la compra de alimentos o de insumos que no fueran de orden esencial, entonces eso también incidió bastante. Aquí el Financial Times, que en este caso es un diario británico, identifica una lista de las 100 prácticamente compañías que han prosperado más durante la pandemia. Y llama la atención que la primera de ellas es una que ya venía generando mucha acaparación de tanto de importancia como de incluso poder en este contexto digital, que es Amazon. Amazon es la compañía que a nivel global más se ha beneficiado a partir de la pandemia. Y evidentemente sabemos que Amazon tiene un nivel sobre todo de llega y de controla, ¿no? Y bueno, tiene como este alcance muy importante. Dentro de esta lista, una de las únicas y de las, digamos que empresas dentro de este ramo es Mercado Libre. Mercado Libre también se encuentra ahí, que en este caso es latinoamericana, y estamos hablando que él ocupa el puesto número 37, igual acompañada de otras empresas como lo son Microsoft, como lo son Apple y evidentemente ya la mencionada Zoom. Sí, y también otro dato interesante que en cuanto a estas dinámicas de e-commerce, pues como ya te habíamos mencionado, el tipo de producto, bueno, el que se consume, que es el gel antibacterial, además se suma la parte de los alimentos, que es muy interesante. En México se triplicó el uso de Rappi o de plataformas como Uber Eats, obviamente porque empezó a existir más demanda en cuanto a este tipo de servicios de entrega a domicilio y esto pues la gente pues por seguridad empezó a utilizar estas plataformas e incluso muchísima gente nueva se afilió para aprender o digamos a tener este primer contacto con las ventas online, ya sea de productos como los alimentos. Y incluso el surgimiento de nuevas plataformas a un nivel local, vemos que este comercio global, pues de alguna manera capitaliza, domina todo el comercio online, pero también a nivel local hubo una plataforma desarrollada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, me parece que de la UAC, muy dentro del contexto de apoya a los negocios locales, porque como sabemos muchos negocios de comida, de algunos otros productos, tuvieron que cerrar sus puertas, bueno, los de comida no, pero otros productos sí, y de alguna manera únicamente tener solamente para llevar. Entonces hubo también estas iniciativas, tenemos también el caso de Frena la Curva. Frena la Curva no era como tal un proyecto Frena la Curva es una organización que apoyó el desarrollo de este mapa interactivo de necesidades de ciudadanos, donde no era del todo comercial, esto sobre todo ocurría en España, pero sí era satisfacer las necesidades a partir de lo que el vecino tiene. Entonces, vemos una importante presencia también de proyectos sociales, un poco orientados a la parte del altruismo, pero también hacia el fortalecimiento de las economías locales frente a este avasallador protagonismo de las grandes empresas, que como ya lo hemos mencionado antes, han adquirido mucho protagonismo y también mucho dinero a partir de la pandemia. Sí, incluso se considera como uno de los grandes desafíos para este tipo de negocios. Ahora es como abre tu negocio, pero necesitas este respaldo digital para, digamos, consolidar de alguna manera o de otra forma el negocio. Entonces se considera como uno de los retos en cuanto a no nada más la parte como de empresarial, sino además desde los desafíos de la digitalización de este tipo de empresas y asimismo pues viene otra área que también es muy amplia que tiene que ver con la bancarización, que es con cómo pagamos, ¿no? El uso de tarjetas de débito, de crédito, etcétera, que bueno, también es todo un campo de criptomonedas. Toda la parte exacto, toda esta parte. Y además, otra que también es un reto, sobre todo para países como México, pues la infraestructura, que a veces, pues, aunque pudiéramos señalar que sí hay un gran aumento, pero también, pues como ya lo hemos visto, nos enfrentamos a veces con problemas de internet
o que no existe incluso no existe como la infraestructura en mi ciudad o en mi región, etcétera, etcétera, para poder pues llevar a cabo este tipo de prácticas online. Entonces, hubo realmente un cambio en el consumo de productos digitalmente hablando. Un fenómeno que también como que me pude percatar es que, bueno, estas plataformas que ya tienen experiencia, ¿no? Amazon, Mercado Libre, también creo que Best Buy es de las que la gente como que consume bastante, no tienen tanto problema en adaptarse a vender digitalmente porque ellos viven así, ¿no? Ellos. Pero algunas tiendas, por no decir marcas, pero muy conocidas, creo que hasta se fueron como a cuestión de Profeco. Muchas personas, muchos clientes, como tiendas que están acostumbradas a vender en físico, ahora se tuvieron que mudar, ¿no? Y está, de una manera muy rápida, a vender en plataforma digital, aunque ya lo vendían, pero no era el mismo consumo que presencialmente, ¿no? Entonces, grandes marcas como de empresas están teniendo muchas demandas porque hicieron un despapalle de movimientos económicos con las tarjetas de las personas, con las entregas que no les llegaban o que no les han llegado. También imagino que hubo digamos, sí, se mudó este comercio presencial a plataformas digitales y hay tiendas que no estaban acostumbradas, por muy grandes que sean. Así es correcto. Hay que mencionar que también este contexto del e-commerce plantea mucha falta de regulación, de lo que mencionas, tanto desde un nivel económico como incluso un nivel tributario. Vemos el nuevo impuesto que, por ejemplo, entró en vigor en las plataformas como Netflix y que ya venían incluyendo Uber en sus costos desde inicio de año. Este impuesto pasó el año pasado, y eso sí pegó mucho también en algunos usuarios, el incremento de ciertos costos y sobre todo también el identificar de dónde provenía ese nuevo valor o ese nuevo costo, ¿no? Mucho de lo que se hablaba es que muchas de estas aplicaciones operaban a veces sobre bases legales que no estaban del todo claras. Entonces sí, es una zona muy gris, tanto para empresas que ya están establecidas y que de alguna manera no hicieron una transición adecuada, simplemente trasladaron, como lo comentas, la fórmula o el proceso que realizan en comercio presencial a comercio digital, y eso creó problemas de privacidad, de calidad y de servicio al cliente. Pero lo más importante también, pues el gran reto de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, para no desaparecer y de alguna manera subirse también a este proceso de e-commerce. Y bueno, como tú lo mencionas, es algo que hasta el propio emprendedor va de alguna manera conociendo, pero que ni siquiera las instancias más formales o gubernamentales tienen todas las respuestas, en virtud de que muchas de estas áreas de este fenómeno todavía no están netamente reguladas. Por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, también ahí es un punto también importante porque no hay regulación por parte de ningún gobierno y su valor depende sobre todo de esta cuestión digital. Entonces, sí, es un fenómeno que prácticamente es lo que platicábamos, ¿no? Nos da un antes y un después en muchos aspectos, tanto en el aspecto del comercio, de educación, el aspecto de la energía, también con todo lo que se vivió ahora ya con una posible transición a otro tipo de energías, ¿no? Con la crisis del petróleo, pero en general sí, todo tiene que ver con una base económica. Sí, es muy interesante. En México, mira, se tiene un registro de que solo el 10% de las pymes en México cuentan con presencia digital. Entonces, eso nos habla que, como te lo mencionaba, uno de los retos para estos pequeños negocios o nuevas empresas, pues es aprender a establecerse dentro del espacio digital bajo todos, digamos, los lineamientos que necesita tener una empresa dentro de lo virtual. Como ya lo explicaba Mane, pues las regulaciones legales, el tema de la bancarización y además sumar, también, pues todas estas características que busca el cliente online que tiene que ver con las entregas, el trato,
etcétera, etcétera. Entonces, no nada más es como la parte como electrónica, sino además está la parte también pues social, que muchas veces busca el cliente, ¿no? Como cuando vamos me gusta ir a esa tienda porque me atienden, me gusta cómo me atienden. Entonces, pues digamos que estas prácticas tradicionales se trasladan a lo digital, pero obviamente hay que aprender del hábitat, ¿no? Donde me voy a instalar ahora, que eso es como digamos, un área de oportunidad, pero también de grandes retos. De riesgo. De desafíos, desafíos. Así es. Y bueno, prácticamente es momento de finalizar la entrevista. Son muchos datos, yo sé que es difícil de procesar tantos datos y queda mucha información pendiente. Por ejemplo, tú comentabas, Nash, esta parte de que hubo un incremento en productos de salud o de higiene, ¿no? No sé si hay alguna comparativa de los productos que se dejaron de consumir. No sé, a lo mejor ropa, yo pensaría, ¿no? Porque la gente andaba con más fodonga en su casa, o al contrario, también la gente siguió consumiendo este tipo de productos. No, fíjate que pareciera curioso, pero la ropa, justo era un dato que encontramos hace unas gráficas sobre estos consumos que se dieron durante la contingencia, y en primer lugar estaba pues los electrónicos, que pues tienen que ver con los gadgets, o sea, computadoras, celulares, pues sí, equipos electrónicos. Después estaban los electrodomésticos, es que por aquí yo tenía el dato, pero creo que no lo encuentro, bueno, para tenerlo a la mano, no lo tengo a la mano, pero bueno, estaba electrónicos, electrodomésticos, alimentos y productos de moda. Entre estos, pues tiene que ver, obviamente, para el cuidado de la piel, pero también ropa. O sea, pareciera que a pesar de que no salíamos, la gente siguió consumiendo este tipo de productos que parecieran innecesarios, pero yo supongo que tienen que ver a lo mejor ahí en la categoría de moda, pues entran varios, ¿no? O sea, no nada más suéteres o chamarras, sino a lo mejor también prendas de carácter íntimo, etcétera, ¿no? Puede ser que por eso tenga ese despunte, ¿no? Y no aparezca como dentro de las gráficas. Muy cierto. Bueno, chicos, no sé si quieran agregar algo más. Por ahí creo que quedan pendientes muchas cosas. Igual si lo permite, ¿por qué no hacer una segunda parte? Porque faltó el consumo de juguetes sexuales. Faltó como los productos, ¿no? También. No sé, si ustedes quisiéramos otra parte, a lo mejor ya no ahorita, porque ahorita ya también como que fue bastantito tiempo, pero creo que hay bastantes cosas todavía por hablar. Ustedes díganme también si les gustaría, porque es un tema súper interesante, ¿eh? Y hay muchísima información. Así es. Claro, desde luego, nosotros con gusto, y de hecho es parte de una retroalimentación que también nos ayuda al interior del lab, porque nosotros tratamos de procesar toda esta información, producir algún tipo de infografía, producción audiovisual para la audiencia, pero también es importante compartirlo y evidentemente procesarlo, ¿no? Y sobre todo aquí platicándolo contigo, podemos analizar, ir más allá de esos datos, saber también por qué ocurren estas transformaciones y sobre todo qué es lo que se viene, que de alguna manera la pandemia es la primera parte, pero toda esta transformación cultural y tecnológica la vamos a ver muy fuerte en los próximos 2 años, que yo creo que lo que va a dejar ahí su huella. Y habrá que estar pendientes también. Claro. Para ver qué precauciones y evidentemente estrategias tomar también como usuarios. Claro. Chicos, para la gente interesada en acercarse a ustedes, usted me imagino que ahorita su trabajo es 100% digital, ¿no? Más de lo que ya venía haciendo. Gente interesada en contactarlos, ahorita ¿cómo están trabajando ustedes? Pues ahorita estamos produciendo muchos contenidos, precisamente en el marco de la cuarentena. Tenemos producciones audiovisuales en YouTube. También seguido producimos infografías y prácticamente nuestro fuerte es acompañamiento de agenda cotidiana, noticias, cosas de interés, igual
infografías en redes sociales. Entonces estamos sobre todo en 4. Estamos en pues prácticamente todas, bueno, es YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, nos encuentran como Lab Libre Digital. Y pues igual como nada más para añadir lo que dice Mane, pues la agenda de los contenidos pues es variada, tenemos un poco de todo, hablamos de cultura digital, muchísimos temas, nada más e-commerce, educación, política, fake news, tecnopolítica, incluso entretenimiento también, entonces recomiendo ver nuestros contenidos en YouTube como los productos nuevos que tenemos, que tienen que ver con un tinte un poco más académico, hablar son videoblogs que hablamos de películas, incluso hablamos de distopías tecnológicas, no sé, bueno, un montón de cosas. Y anteriormente habíamos hecho una jornada de conferencias en la Biblioteca Gómez Morín. También estuvimos acudiendo a algunas instituciones, sobre todo educativas, pero al menos hasta que retome un poco toda la parte de la contingencia, tenemos por ahí algunos proyectos en puerta, que sobre todo igual son talleres, abocadas sobre todo a finanzas digitales, también toda la parte de redes sociales en general, y pues eso sería digital también. Periodismo digital, fake news, infodemias, también es otro tema, y psicopatologías también digitales. Psicopatologías y todo lo referente también a sexting y lo referente a contenidos privados en el entorno digital. Entonces, sí, prácticamente ahí cuando ya tengamos una agenda más en forma presencial, la daremos a conocer. Pero por lo pronto pueden enterarse más del proyecto y de los temas que manejamos a través de esta diversidad de redes y de los diferentes productos que diseñamos para ustedes. Perfecto. Pues chicos, les agradezco mucho por tomarse el tiempo de hacer esta entrevista. Digo, se extraña la parte presencial, pero es una fortuna contar con estas plataformas para poder estar en contacto con las personas. Esperemos que sigamos en contacto. Yo creo que hay muchísimos temas que podemos hacer el abordaje. Nos ponemos de acuerdo si les late, pero mientras tanto les agradezco por esta entrevista a Nayeli Hidalgo Plasencia y a Manuel Ortiz, ambos de Lab Libre Digital. Muchas gracias, chicos. Gracias, Gracias a ti, Luz. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.